Hay una frase que María Félix dijo una sola vez, frente a las cámaras, frente a millones de personas, y que Raúl Velasco nunca olvidó hasta el día en que murió. La frase fue esta: usted no es nadie para presentarme. Yo me presento sola. 7 palabras. 7 palabras dichas con calma, con elegancia, con esa frialdad particular que solo María sabía usar como arma. Sin gritar. Sin gestos exagerados. Con la misma naturalidad con que uno aplasta un insecto sin dejar de caminar. Raúl Velasco se quedó sin palabras. Raúl Velasco, el hombre que nunca se quedaba sin palabras. El hombre que había entrevistado a presidentes, a reyes del espectáculo mundial, a los artistas más grandes que México había producido en el siglo XX. El hombre ante quien todos temblaban. El hombre cuya sola mirada podía terminar una carrera. Ese hombre, frente a las cámaras, frente a 40 millones de espectadores, no supo qué decir. Y México entero lo vio. Ese momento duró apenas unos segundos en pantalla. Pero en la mente de Raúl Velasco duró décadas. Para entender por qué esas palabras lo destruyeron por dentro, necesitas entender quién era María Félix. No el personaje. No la leyenda. La mujer real. Porque María no era famosa por sus películas, aunque tenía más de 40. No era famosa por sus joyas, aunque tenía colecciones que valían fortunas. No era famosa por sus amantes, aunque había tenido a los hombres más poderosos del mundo a sus pies. María Félix era famosa por una sola cosa: jamás en su vida le tuvo miedo a nadie. Nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora. Hija de un militar. Creció en un hogar donde el poder masculino era absoluto, donde los hombres mandaban y las mujeres obedecían. Y desde muy joven, María decidió que esa no sería su historia. A los 16 años rechazó a un pretendiente que su padre había elegido. A los 18 se casó por su propia voluntad con quien ella quiso. A los 29 llegó a la Ciudad de México sin conocer a nadie, sin dinero, sin contactos, y en menos de 2 años se convirtió en la actriz más importante del cine mexicano. ¿Cómo lo logró? No con sumisión. No con humildad. Con arrogancia pura, calculada, perfecta. María entendió algo que muy pocos entienden: en un mundo donde todos compiten por atención, la persona que finge no necesitarla se convierte en la más poderosa de todas. Cuando llegó a los estudios de cine, los productores esperaban una muchacha agradecida, dispuesta a todo. Encontraron a una mujer que les dijo exactamente lo que ella haría y lo que no haría, cuánto cobraría, cómo sería fotografiada y qué papeles aceptaría. Y los productores, confundidos, fascinados, aterrados, aceptaron sus condiciones. Porque María tenía algo que no se puede fabricar ni comprar. Tenía presencia. Esa clase de presencia que hace que cuando una persona entra a un cuarto, todos los demás dejen de existir. Raúl Velasco también tenía presencia. Pero la de Raúl dependía de su programa, de su micrófono, de su posición de poder. La de María no dependía de nada. María era presencia pura, sin soporte, sin escenario. Solo ella. Y eso era exactamente lo que Raúl no podía tolerar. Cuando 2 personas que jamás ceden se encuentran en el mismo cuarto, algo tiene que romperse. La pregunta no es si habrá conflicto. La pregunta es cuándo y quién pagará el precio. El 12 de septiembre de 1982, María Félix entró al foro de Siempre en Domingo. Y todo lo que vino después cambió la historia de la televisión mexicana para siempre. Para entender lo que pasó ese 12 de septiembre de 1982, necesitas entender primero lo que era Siempre en Domingo en ese momento. No era un programa de televisión. Era un trono. Raúl Velasco llevaba ya 11 años al frente del show más visto de México. 11 años construyendo un imperio que no tenía precedente en la historia de la televisión latinoamericana. Cada domingo a las 2 de la tarde, 40 millones de mexicanos dejaban de hacer lo que estaban haciendo para sentarse frente al televisor. 40 millones. Más que los votos que recibía cualquier presidente en aquella época. Raúl lo sabía. Y ese conocimiento lo había transformado en algo más que un conductor. Lo había transformado en un árbitro. El árbitro de quien era importante y quien no lo era. El árbitro de quien merecía brillar y quien debía desaparecer. Los artistas llegaban al foro de Siempre en Domingo como se llega a una audiencia con el rey. Con respeto. Con miedo. Con regalos a veces. Con la esperanza de caer bien, de ser invitados otra vez, de no cometer el error que los condenara al olvido.
Raúl disfrutaba ese ritual. Le gustaba ver cómo los artistas más grandes de México llegaban a su programa caminando con cuidado, midiendo cada palabra, cada gesto. Le gustaba que Vicente Fernández le dijera a don Raúl con genuina reverencia. Le gustaba que Juan Gabriel, el hombre más popular de México en esa década, llegara puntual y agradecido. Le gustaba el poder. No como algo que ejercía con crueldad abierta, sino como algo que llevaba sobre los hombros con la naturalidad de quien nació para cargarlo. Eso era Raúl Velasco en 1982. El hombre más poderoso de la televisión mexicana en el momento de mayor esplendor de su programa. Y entonces alguien decidió invitar a María Félix. La idea fue de un productor joven, ambicioso, que pensó que tener a la doña en el programa sería el evento del año. María llevaba tiempo sin aparecer en televisión mexicana. Vivía entre París y la Ciudad de México. Se aparecía poco, hablaba menos, y cada vez que lo hacía el país entero se detenía a escucharla. El productor le llevó la propuesta a Raúl. Raúl dudó. No porque le tuviera miedo a María, eso jamás lo hubiera admitido, sino porque algo en su instinto le decía que María Félix no era como los demás artistas. Que María no llegaría al programa dispuesta a seguir las reglas. Que María tenía sus propias reglas. Pero los números eran irresistibles. María Félix en Siempre en Domingo sería el programa más visto del año. Quizás de la década. Los anunciantes pagaban fortunas por ese tipo de audiencia. Televisa lo quería. Raúl lo quería. Así que aceptó. Lo que no hizo fue prepararse. No investigó a María. No habló con ella antes del programa. No acordó nada. Pensó que podía manejarla como manejaba a todos los demás. Con su carisma, con su experiencia, con el peso de su nombre. Fue el error más grande de su carrera. Cuando María entró al foro ese domingo, algo cambió en el aire del estudio. Los técnicos lo notaron. Los camarógrafos lo notaron. El público lo notó. Era como si la temperatura hubiera bajado 3 grados de golpe. María Félix caminó hacia el escenario con la lentitud de quien sabe que todos están esperando y no tiene ninguna prisa. Se sentó. Cruzó las piernas. Miró a Raúl. Y Raúl, por primera vez en 11 años frente a las cámaras, sintió algo que no supo identificar en ese momento pero que más tarde reconocería como lo que era. Miedo. Raúl Velasco había entrevistado a Marlene Dietrich. Había entrevistado a Lisa Minnelli. Había tenido en su programa a Julio Iglesias cuando Julio Iglesias todavía era un desconocido y lo había convertido en estrella. Había sentado frente a su micrófono a los más grandes del espectáculo mundial y nunca, ni una sola vez, había perdido el control de la conversación. Con María Félix perdió el control en los primeros 30 segundos. Raúl comenzó su presentación como siempre. Con esa voz suya, grave, cálida, diseñada para transmitir autoridad y cercanía al mismo tiempo. Señoras y señores, tenemos hoy con nosotros a una de las figuras más grandes de la cultura mexicana del siglo XX. María lo interrumpió. No levantó la voz. No hizo un gesto dramático. Simplemente habló, con la misma calma con que uno corrige a un niño que está cometiendo un error sin darse cuenta. Usted no es nadie para presentarme. Yo me presento sola. El estudio se congeló. Los camarógrafos siguieron grabando porque eso era lo que tenían que hacer, pero por dentro cada uno de ellos estaba procesando lo que acababa de ocurrir. Una mujer acababa de decirle a Raúl Velasco, en su propio programa, frente a su propio público, que él no tenía la autoridad para nombrarla. Raúl sonrió. Fue una sonrisa tensa, construida con el oficio de 20 años frente a las cámaras. Una sonrisa que decía todo está bien cuando nada estaba bien. Por supuesto, doña María, dijo. Como usted guste. Y María tomó el micrófono. Y se presentó sola. Con sus palabras. Con su historia. Con esa forma particular que tenía de hablar sobre sí misma como si estuviera describiendo a un personaje de mitología griega, con reverencia, con distancia, como si ella misma fuera su propia admiradora más objetiva. El público estaba hipnotizado. No aplaudían con entusiasmo, aplaudían con asombro. Esa diferencia que existe entre celebrar algo y presenciar algo. Raúl intentó retomar el control varias veces durante la entrevista. Hacía preguntas que estaban diseñadas para guiar la conversación hacia donde él quería. María respondía lo que quería responder y nada más. Si la pregunta no le interesaba, la ignoraba y hablaba de otra cosa.
Si le interesaba, la respondía con una profundidad que dejaba a Raúl sin seguimiento posible. En un momento, Raúl intentó un chiste. Era su recurso favorito cuando necesitaba aliviar la tensión, hacer reír al público, recordarles que él era el dueño del espacio. El chiste cayó al vacío porque María no rió. No fingió gracia. Simplemente esperó a que terminara y continuó hablando de lo que ella quería hablar. Raúl quedó expuesto. No como un malo. No como un villain. Algo peor. Quedó expuesto como alguien irrelevante. Como alguien que estaba ahí sentado pero que no era necesario para que la conversación existiera. Cuando el segmento terminó y los comerciales comenzaron, el foro entero exhaló. María se levantó, agradeció al público con un gesto mínimo, y se fue hacia los camerinos sin esperar que nadie la acompañara. Raúl se quedó sentado un momento más de lo necesario. Sus asistentes lo miraban sin saber qué decir. Finalmente Raúl se levantó, se ajustó el traje y dijo en voz baja, con una calma que sus colaboradores más cercanos reconocieron inmediatamente como peligrosa: esa mujer nunca vuelve a este programa. Nadie le respondió. Nadie tenía que decir. Todos sabían que Raúl cumplía sus palabras. Lo que nadie sabía todavía era lo que vendría después. Porque Raúl no solo quería que María no volviera. Raúl quería que María pagara. Y cuando Raúl quería que alguien pagara, era capaz de esperar años. Era capaz de esperar décadas. El problema era que María Félix no era Cepillín. María Félix no era un payaso de Monterrey que dependía de Televisa para existir. María Félix era la doña. Y destruir a la doña no era como destruir a cualquiera. Pero Raúl lo intentó de todas formas. En los días que siguieron a la transmisión, Raúl Velasco estuvo inusualmente callado. Sus colaboradores más cercanos conocían ese silencio. Era el silencio que precedía a las decisiones más frías que Raúl tomaba. Cuando Raúl hablaba estaba molesto. Cuando Raúl callaba estaba planificando. Llamó primero a los directivos de Televisa. La conversación fue breve. Raúl no necesitaba explicar mucho. Les dijo que María Félix no era bienvenida en ningún programa del canal mientras él tuviera algo que decir al respecto. Los directivos escucharon. Algunos intentaron argumentar que María era una figura histórica, que su presencia en Televisa era un honor para el canal, que la audiencia del episodio había sido extraordinaria. Raúl los interrumpió. No me importan los números. Me importa el respeto. Y esa mujer no sabe lo que es el respeto. Nadie discutió. Luego llamó a los productores de cine. En 1982, el cine mexicano vivía un momento de renovación. Había proyectos nuevos, directores jóvenes buscando financiamiento, productoras que necesitaban el respaldo de Televisa para sus distribuciones. Raúl tenía contactos en todos esos círculos. Les hizo saber, con la sutileza que caracterizaba sus movimientos más calculados, que cualquier proyecto que involucrara a María Félix tendría dificultades para encontrar apoyo en la televisora. Fue su primer error estratégico. Porque María Félix no necesitaba el cine mexicano. María Félix había filmado en Francia, en Italia, en España. Había trabajado con Jean Renoir, con Luis Buñuel. Sus películas se exhibían en Europa con la misma naturalidad con que se exhibían en México. Bloquearla del cine nacional era como intentar apagar el sol tapándolo con la mano. Raúl lo sabía en el fondo, pero el ego herido no siempre toma decisiones racionales. Luego intentó algo más sutil. Comenzó a hablar de María en entrevistas. No de manera directa, nunca de manera directa, esa no era la forma de Raúl. Sino con esas indirectas perfectamente construidas que todos entendían pero que nadie podía citar como un ataque abierto. Hay artistas que confunden ser famosa con ser intocable. La fama es prestada, el talento es propio. Algunos nunca aprendieron esa diferencia. Los periodistas anotaban esas frases. Los periodistas sabían exactamente de quién hablaba. Y algunos las publicaban con la insinuación suficiente para que el público conectara los puntos. Pero ocurrió algo que Raúl no había calculado. Cuando los lectores conectaban los puntos, cuando entendían que Raúl estaba hablando de María Félix, la reacción no era la que Raúl esperaba. En lugar de voltearse contra María, la gente se volteaba contra Raúl. Porque María Félix era intocable. No por ser famosa. Por ser símbolo. María representaba algo para México que iba más allá del espectáculo. Representaba la mujer que no se dobla, la mujer que no pide permiso.
La mujer que en un país donde las mujeres eran sistemáticamente silenciadas se había parado frente al mundo entero y había dicho yo soy yo y no le debo explicaciones a nadie. Atacar a María Félix en México de los años 80 era como atacar a la Virgen de Guadalupe. No había forma de ganar. Raúl empezó a darse cuenta de que había elegido el enemigo equivocado. No porque María fuera más poderosa que él en términos de industria televisiva. En ese terreno Raúl ganaba sin discusión. Sino porque María existía en una dimensión donde el poder de Raúl simplemente no llegaba. El poder de Raúl era el poder de los contratos, de los ratings, de las llamadas telefónicas a los directivos. El poder de María era el poder de los mitos. Y los mitos no se destruyen con llamadas telefónicas. Pero Raúl siguió intentándolo. Porque Raúl nunca se rendía. Y porque en el fondo, detrás de toda la estrategia y toda la frialdad, había algo más simple y más humano que todo eso. Raúl Velasco estaba herido. Y los hombres heridos a veces pelean guerras que no pueden ganar solo para demostrar que no tienen miedo de pelear. María Félix se enteró de los movimientos de Raúl aproximadamente 3 semanas después de la transmisión. Se lo dijo un productor de cine que la apreciaba y que había recibido una de las llamadas de Raúl. Vino a verla a su departamento en la colonia Polanco, le contó lo que Raúl estaba haciendo, los bloqueos, las insinuaciones en entrevistas, las llamadas a directivos. Y esperó su reacción. María escuchó todo en silencio. Cuando el productor terminó, ella se levantó, fue hacia la ventana, miró la calle un momento y luego dijo algo que el productor recordaría el resto de su vida. Pobrecito. Cree que me puede dañar. Nada más. Sin indignación. Sin planes de contraataque. Con esa lástima serena que uno siente por alguien que está cometiendo un error que no comprende. Porque María entendía algo que Raúl no entendía. Para que alguien pueda hacerte daño, necesitas depender de algo que esa persona controla. Y María no dependía de nada que Raúl controlara. No dependía de Televisa. Su carrera estaba construida sobre el cine internacional y sobre una reputación que había tardado 4 décadas en edificar piedra por piedra. No dependía de los ratings mexicanos. Tenía fans en París, en Roma, en Madrid que no sabían quién era Raúl Velasco y no necesitaban saberlo. No dependía de la opinión pública mexicana en el sentido en que dependían otros artistas, esos que necesitaban caerle bien a todos para sobrevivir. María había construido su imagen precisamente sobre la base de no necesitar caerle bien a nadie. Era invulnerable. No porque fuera perfecta sino porque había elegido, deliberadamente, no tener puntos débiles que alguien pudiera explotar. Raúl lo fue entendiendo de a poco, con la frustración de quien golpea una pared esperando que se rompa y solo consigue lastimarse la mano. Sus bloqueos en Televisa no afectaron a María porque María no buscaba trabajo en Televisa. Sus comentarios en entrevistas no la dañaron porque cada vez que un periodista le preguntaba a María sobre Raúl Velasco, María respondía con una frase que se volvió legendaria. No sé quién es ese señor. 5 palabras. La inversión perfecta del insulto original. Mientras Raúl le había dicho a su público que María no merecía ser mencionada, María le decía al mundo que Raúl no era suficientemente importante para ocupar espacio en su memoria. Cuando esa frase llegó a oídos de Raúl, algo en él se quebró de una manera que el orgullo no podía reparar fácilmente. Porque Raúl había pasado 11 años construyendo un nombre que todo México conocía. Había trabajado cada domingo, sin descanso, sacrificando tiempo con su familia, sacrificando su salud, todo para construir ese nombre. Y ahora la mujer que él quería destruir decía públicamente que ni siquiera sabía quién era. No era verdad, claro. María sabía perfectamente quién era Raúl Velasco. Había vivido en México suficientes años para conocer la televisión nacional. Pero la verdad no importaba. Lo que importaba era el efecto de la frase. Y el efecto era devastador. Raúl Velasco, el rey de los domingos, había sido reducido públicamente a nadie por una mujer que no necesitaba su programa para existir. Los colaboradores de Raúl notaron el cambio en esas semanas. Se volvió más callado en las reuniones. Más irritable con los detalles pequeños. Más exigente con los artistas que sí dependían de él, como si quisiera compensar con ellos la impotencia que sentía frente a María. Un asistente que trabajó con Raúl durante esos años y que habló décadas después en una entrevista lo describió así: Raúl era siempre muy controlado, muy profesional. Pero después de lo de María Félix hubo como una herida que nunca cerró bien. Como cuando un hueso se rompe y sana torcido. El tiempo pasó.
Los meses se convirtieron en años y los años en décadas. Raúl Velasco siguió conduciendo siempre en domingo. Siguió siendo el árbitro de la televisión mexicana. Siguió lanzando y hundiendo carreras con la misma eficiencia de siempre. Y María Félix siguió siendo María Félix. Siguió viviendo entre París y México. Siguió apareciendo en público con esa presencia que paralizaba habitaciones. Siguió negándose a envejecer no en el sentido físico, porque el tiempo pasa para todos, sino en el sentido de la llama interior. Esa intensidad particular que la había hecho famosa y que a los 60 años seguía siendo tan real como a los 30. La historia entre ellos no terminó ese domingo de 1982. Continuó, subterránea, invisible para el público general, pero real para quienes estaban cerca de ambos. En 1988, una cadena de televisión independiente quiso producir un documental sobre la vida de María Félix. Un proyecto serio, bien financiado, con un director respetado. El documental iba a necesitar imágenes de archivo de Televisa, porque parte de la historia de María en México estaba documentada en material que pertenecía a la televisora. Raúl hizo una llamada. El material de archivo no estuvo disponible. El documental se hizo de todas formas, con el material que pudo conseguirse de otras fuentes. Quedó incompleto en algunos aspectos históricos. No fue el proyecto que pudo haber sido. Pero existió. Y María lo vio y dijo que le pareció suficiente. En 1991, una revista de espectáculos publicó un artículo sobre los grandes momentos de Siempre en Domingo en sus 20 años al aire. El artículo era una celebración del programa, un recuento de las apariciones más memorables, los momentos que habían definido 2 décadas de televisión mexicana. El episodio con María Félix no fue mencionado. Ni una línea. Como si ese domingo de 1982 no hubiera ocurrido. María lo notó. Alguien cercano a ella le mostró el artículo esperando quizás una reacción de indignación. María lo leyó, lo dobló, lo devolvió y dijo, Raúl Velasco tiene miedo de que la gente recuerde que yo existía en su programa. Ese miedo es su manera de decirme que sabe que perdió. Era una lectura perfecta. Porque borrar a alguien de la historia solo tiene sentido cuando esa persona ocupa demasiado espacio en tu memoria. El olvido forzado es siempre una confesión de importancia. Pero había algo más ocurriendo en esos años que complicaba la historia de formas que ninguno de los dos podía controlar del todo. México estaba cambiando. Las mujeres mexicanas estaban cambiando. La imagen de la mujer sumisa, callada, decorativa, esa imagen que había dominado la cultura popular durante décadas, empezaba a agrietarse. Y en ese proceso de transformación, María Félix se convertía en símbolo de algo más grande que su propia carrera. Las mujeres jóvenes de los años 90 la descubrían y veían en ella algo que no encontraban en otros lugares. Una mujer que había vivido completamente en sus propios términos. Que había dicho no cuando todo el mundo esperaba que dijera sí. Que había elegido sus amores, sus trabajos, sus palabras, su imagen, sin pedir permiso a nadie. Y la historia de ese domingo en Siempre en Domingo, ese momento donde María le dijo a Raúl Velasco usted no es nadie para presentarme, empezó a circular de otra manera. No como un escándalo. Como una hazaña. Raúl lo veía ocurrir y no podía hacer nada. Porque no puedes combatir un mito con una llamada telefónica. En 1993, María Félix cumplió 79 años. Era una anciana por definición cronológica y una mujer absolutamente imposible de reducir a esa categoría por cualquier otra medida. Ese año dio una entrevista que se volvió uno de los documentos más citados de la cultura mexicana del siglo XX. La entrevistó un periodista joven en su casa de la Ciudad de México. La conversación duró 4 horas. Se publicaron fragmentos en varias revistas. Y en uno de esos fragmentos, el periodista le preguntó directamente sobre Raúl Velasco. María respondió con algo que nadie esperaba. No con el desprecio habitual. No con la frase de no sé quién es ese señor. Con algo más interesante. Dijo, Raúl Velasco es un hombre que aprendió a tener poder antes de aprender a tenerlo con dignidad. Eso le pasó a muchos en este país. No es su culpa, es la culpa del sistema que los formó. Yo no lo odio. Lo entiendo. Y entenderlo es más difícil que odiarlo. El periodista, sorprendido, le preguntó si lo perdonaba. María lo miró con esa expresión suya que podía significar 10 cosas diferentes al mismo tiempo y dijo, el perdón implica que me hizo daño. No me hizo daño. Me enseñó quién era.
Cuando esa entrevista llegó a manos de Raúl Velasco, se dice que la leyó 3 veces. Sus asistentes lo encontraron con la revista sobre el escritorio al día siguiente. Nadie se atrevió a preguntarle qué pensaba. Pero algo en esa entrevista lo afectó de maneras que no eran completamente cómodas. Porque María no lo había atacado. Lo había analizado. Y ser analizado con compasión por alguien a quien has intentado dañar es una de las humillaciones más complejas que existen. No duele como un insulto. Duele como un espejo. Raúl tenía 59 años en 1993. Llevaba 22 al frente de Siempre en Domingo. Era el conductor más exitoso en la historia de la televisión mexicana. Tenía premios, reconocimientos, una influencia que se extendía a toda América Latina. Tenía todo lo que un hombre en su posición podía querer tener. Y sin embargo había algo en esa entrevista de María que lo inquietaba. Algo en la frase aprendió a tener poder antes de aprender a tenerlo con dignidad. Porque Raúl, en los momentos más honestos de su soledad nocturna, sabía que esa frase era verdadera. Sabía que había usado su poder de maneras que no siempre habían sido justas. Sabía que había habido artistas a los que había castigado desproporcionadamente. Sabía que el miedo que generaba no era siempre admiración disfrazada, a veces era simplemente miedo. Lo sabía. Pero reconocerlo implicaba demasiado. Implicaba revisar décadas de decisiones. Implicaba cuestionarse a sí mismo de una forma que Raúl Velasco no estaba equipado para hacer. Así que guardó la revista, apagó la luz y al día siguiente volvió al trabajo como siempre. Porque lo más fácil cuando un espejo te muestra algo incómodo es simplemente darle la vuelta. Los años 90 fueron complicados para Raúl Velasco de maneras que no tenían nada que ver con María Félix. El mundo estaba cambiando. La televisión estaba cambiando. Los jóvenes mexicanos ya no se sentaban frente al televisor el domingo a las 2 de la tarde con la misma religiosidad de sus padres. Había nuevas opciones, nuevos formatos, nuevos ritmos. Siempre en Domingo seguía siendo el programa más visto de su franja, pero los números ya no eran los mismos de los años de gloria. Raúl lo sentía. Y lo que sentía cuando los números bajaban era algo parecido al miedo, aunque él nunca lo llamara así. En ese contexto de vulnerabilidad personal, la figura de María Félix adquiría dimensiones nuevas en su memoria. Porque María representaba el momento en que el edificio había mostrado por primera vez una grieta. El momento en que la armadura había fallado frente a millones de espectadores. El momento que nunca pudo controlar y nunca pudo borrar completamente. En 1996, María fue objeto de un homenaje nacional. El gobierno mexicano, el Instituto Nacional de Bellas Artes y varias instituciones culturales organizaron una celebración de su vida y obra. Hubo exposiciones, proyecciones de sus películas, publicaciones especiales. México la celebró como a un patrimonio vivo. Raúl no asistió a ningún evento. No envió un mensaje. No dio declaraciones. Su silencio fue notado por los periodistas de espectáculos, algunos de los cuales lo señalaron directamente. Raúl respondió una sola vez a las preguntas. Dijo, María Félix es una gran figura de la cultura mexicana. No tengo nada más que añadir. Era la frase más vacía que Raúl Velasco había pronunciado en 30 años frente a un micrófono. Sus colaboradores lo sabían. Los periodistas que lo conocían lo sabían. Y probablemente Raúl también lo sabía. Pero era todo lo que podía decir sin abrir una puerta que no estaba listo para abrir. En 1997, Siempre en Domingo estaba en sus años finales. Raúl tenía problemas de salud que empezaban a ser evidentes para quienes lo veían de cerca. Diabetes, problemas cardíacos, el desgaste de casi 3 décadas de trabajo sin descanso real. Los domingos que antes eran energía pura empezaban a costarle un esfuerzo que no siempre podía ocultar del todo. Y en ese estado de salud frágil y de carrera crepuscular, Raúl pensaba más en su legado. Pensaba en cómo lo recordarían. Pensaba en qué quedaría de todos esos años de trabajo. Los artistas que habían pasado por su programa pensaban en él como el hombre que los había lanzado, que les había dado su primera oportunidad, que había apostado por ellos cuando nadie más lo hacía. Eso era real. Eso era parte de su legado y era una parte hermosa. Pero también estaba la otra parte. Los vetados, los humillados, los bloqueados. Las carreras destruidas por una broma de 10 segundos. Las puertas cerradas por un ego herido. Y sobre todo, flotando sobre todo lo demás.
El recuerdo de esa tarde de septiembre de 1982 cuando una mujer entró a su programa y en 30 segundos le demostró a 40 millones de mexicanos que Raúl Velasco no era el hombre más poderoso en el cuarto. Esa tarde seguía ahí. Intacta. Inmovible. Como una astilla enterrada demasiado profundo para extraerse sin causar más daño. El último programa de Siempre en Domingo se transmitió el 19 de abril de 1998. Fue un acontecimiento nacional. Todos los grandes de la música mexicana estuvieron ahí. Vicente Fernández llorando en cámara. Juan Gabriel cantando con una emoción que no era actuación. Lucero, Thalía, Emmanuel, todos los que debían algo a ese programa y a ese hombre vinieron a despedirlo. Raúl estuvo extraordinario esa tarde. Fue el Raúl de los mejores momentos, carismático, cálido, emocionado sin perder la compostura. Habló de sus 29 años en el aire con la gratitud genuina de alguien que sabe que ha vivido algo irrepetible. María Félix no estaba ahí. No había sido invitada. Raúl no la había invitado. Y María, que vivía en esos años principalmente en París, no había mandado un mensaje, no había dado declaraciones sobre el final del programa. Era como si cada uno hubiera decidido, tácitamente, ignorar la existencia del otro en ese momento de cierre. Como si el episodio de 1982 fuera una deuda que ninguno quería cobrar y ninguno quería saldar. Pero hubo algo esa noche que nadie en el programa dijo públicamente y que varios de los presentes guardaron durante años. Durante el receso de los comerciales, cuando las cámaras estaban apagadas y Raúl estaba solo en su camerino por unos minutos, un asistente entró a llevarle agua y lo encontró mirando una fotografía. Era una foto del programa de 1982. Del episodio con María Félix. El asistente, que contó esto muchos años después, dijo que Raúl sostenía la foto con las dos manos y que tenía una expresión que no era rabia ni nostalgia. Era algo más difícil de nombrar. Algo parecido a la pregunta sin respuesta. Como si después de 16 años todavía estuviera intentando entender qué había pasado realmente en ese foro. Raúl notó al asistente en la puerta. Guardó la foto sin decir nada. Bebió el agua. Se paró. Se ajustó el saco frente al espejo y dijo, vamos. Y salió a despedirse de su programa con la dignidad de siempre. 2 años después, en el año 2000, María Félix dio su última entrevista pública larga. La dio en su casa de la Ciudad de México a una periodista de la revista Proceso. En esa entrevista habló de su vida con la franqueza particular que la caracterizaba, sin adornos, sin nostalgia falsa, con esa lucidez implacable que conservó hasta el final. Y al final de la entrevista, la periodista le preguntó por Raúl Velasco. Le preguntó si en todos esos años había llegado a hablar con él, a resolver lo que había ocurrido entre ellos. María tardó un momento en responder. Más de lo habitual. Como si la pregunta tocara algo que normalmente no dejaba tocar. Luego dijo, no hubo nada que resolver. Lo que pasó ese día fue simplemente la verdad. Yo era quien era. Él era quien era. La verdad no necesita resolución. La verdad solo necesita ser aceptada. La periodista le preguntó si ella lo había aceptado. María sonrió. Una sonrisa pequeña, casi privada. Y dijo, hace mucho tiempo. El 8 de abril de 2002, María Félix murió en su casa de la Ciudad de México. Tenía 87 años. Murió como había vivido, en sus propios términos, en su propio espacio, rodeada de las cosas y las personas que ella había elegido. México se detuvo. Los noticieros interrumpieron su programación. Los periódicos publicaron ediciones especiales. El presidente de la República declaró duelo nacional. En las calles de la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en los pueblos más pequeños del país. La gente hablaba de María Félix con esa mezcla de tristeza y gratitud que uno siente cuando pierde algo que en el fondo sabía que era irreemplazable. Artistas de todo el mundo enviaron condolencias. De Francia, de España, de Italia, de toda América Latina. Porque María no era solo mexicana. Era un fenómeno transnacional, una de esas figuras que trascienden las fronteras y se convierten en patrimonio de la humanidad. Raúl Velasco estaba en ese momento retirado de la televisión desde hacía 4 años. Vivía con una salud deteriorada, manejando la diabetes y los problemas cardíacos que lo habían perseguido desde los 90. Cuando supo de la muerte de María, no dio declaraciones públicas inmediatas. Pasaron 2 días. Luego 3.
Los periodistas comenzaron a notarlo. Todos los grandes del espectáculo mexicano habían hablado. Todos habían dado su testimonio sobre María. Raúl Velasco, el hombre que durante 29 años había sido la voz de la televisión mexicana, guardaba silencio. Al cuarto día, un periodista que lo conocía desde los años del programa lo llamó directamente. Le preguntó si tenía algo que decir sobre María Félix. Raúl respondió en voz baja. Dijo, era una mujer extraordinaria. México perdió algo que no volverá a tener. El periodista, que conocía la historia entre ellos, le preguntó si quería añadir algo más. Hubo un silencio largo. El tipo de silencio que tiene peso propio. Finalmente Raúl dijo, no. Y colgó. Ese no contenía más cosas que todas las declaraciones que había dado en su vida. Contenía la rabia de 20 años sin resolver. Contenía el orgullo que nunca se dio. Contenía quizás, en algún rincón que Raúl no hubiera admitido ni en sus pensamientos más privados, algo parecido al dolor. El dolor específico de haber perdido para siempre la oportunidad de saldar una deuda que nunca fue de dinero ni de poder sino de humanidad. María se había ido. Y con ella se había ido la posibilidad de que algún día las cosas fueran diferentes entre ellos. De que algún día hubiera una conversación real. De que algún día Raúl pudiera demostrar, aunque fuera en privado, que había aprendido algo de todo lo que había ocurrido. Esa posibilidad existía mientras María vivía. Pequeña, improbable, casi imposible dado el carácter de ambos. Pero existía. El 8 de abril de 2002, esa posibilidad murió también. Y Raúl Velasco, sentado en su casa con la salud quebrantada y el programa terminado y el peso de todos esos años encima, lo sabía mejor que nadie. Los 4 años que le quedaron de vida a Raúl Velasco después de la muerte de María fueron años de retiro y de memoria. Retiro en el sentido literal. Ya no aparecía en televisión. Ya no daba entrevistas largas. Salía poco de su casa. Sus problemas de salud se agravaban con la regularidad silenciosa de las enfermedades crónicas que no matan rápido sino que van desarmando el cuerpo pieza por pieza. Y memoria en el sentido de que esos años, como les ocurre a muchos hombres cuando el ruido del mundo exterior disminuye, estuvieron llenos de regreso al pasado. A los momentos que habían definido quién era. A las decisiones que habían construido su vida. A las personas que habían pasado por su historia. Personas que lo habían ayudado. Personas a las que él había ayudado. Personas a las que había dañado. Personas que lo habían dañado. Y en esa revisión de la memoria, inevitablemente, María Félix. Su hija, en una entrevista que dio en 2010, 4 años después de la muerte de su padre, habló de esos últimos años. Dijo que Raúl había pasado mucho tiempo viendo películas antiguas. Películas mexicanas de los años 40 y 50. Y que entre esas películas estaban las de María Félix. Doña Bárbara. Enamorada. La diosa arrodillada. Raúl Velasco, el hombre que había intentado borrar a María de su programa y de su historia, pasaba sus últimas tardes viendo las películas de la mujer que nunca pudo destruir. Su hija no interpretó ese hecho. Solo lo contó. Pero la interpretación era obvia para cualquiera que conociera la historia. Hay algo en la admiración no resuelta que termina por ganarle al rencor. Especialmente cuando el rencor ya no tiene objeto porque la persona que lo provocó ya no existe. Cuando María murió, Raúl perdió la posibilidad de seguir siendo su enemigo. Y sin enemigo activo, lo que quedaba era solo lo que siempre había estado debajo de todo, el reconocimiento de que María Félix era extraordinaria y de que él, en algún nivel profundo que nunca había querido admitir. Lo sabía. Lo había sabido desde antes de ese domingo de 1982. Lo había sabido cuando la invitó al programa. Lo había sabido cuando ella entró al foro y el aire cambió. Lo había sabido en cada momento posterior cuando sus intentos de dañarla rebotaban sin efecto. El problema no había sido que María fuera demasiado poderosa para ser dañada. El problema había sido que Raúl nunca había querido realmente destruirla. Lo que había querido era lo que siempre habían querido los hombres que se enfrentaban a María Félix y no sabían cómo procesarlo. Quería su respeto. Ese respeto que ella le negó ese domingo diciéndole usted no es nadie para presentarme. Ese respeto que él había buscado en todos los años posteriores a través de los bloqueos y las llamadas y las indirectas en entrevistas. Y que nunca llegó. Porque María Félix no daba respeto a los que lo exigían. Solo lo daba a los que no lo necesitaban.
Y Raúl lo necesitaba demasiado para recibirlo. En septiembre de 2006, Raúl Velasco fue diagnosticado con cáncer de colon en estado avanzado. Los médicos fueron directos. El pronóstico era terminal. Había tiempo, quizás meses, quizás un poco más si respondía bien al tratamiento, pero no había cura posible en ese punto. Raúl recibió el diagnóstico con la misma compostura con que había recibido las malas noticias a lo largo de toda su vida. Sin escenas. Sin dramaturgia. Con esa frialdad práctica que era su manera de enfrentar lo que no podía controlar. Llamó a su familia. Puso en orden sus asuntos. Habló con sus abogados sobre su herencia. Llamó a algunos amigos a los que quería decirles cosas que en la vida cotidiana nunca había encontrado el momento de decir. Y llamó a un periodista. Era un reportero de espectáculos que había cubierto siempre en domingo durante más de una década. Un hombre de confianza, discreto, que conocía la industria y que sabía guardar un secreto cuando era necesario. Raúl lo llamó y le pidió que viniera con una grabadora. Quería dejar algunas cosas registradas. El periodista pensó que sería un recuento de su carrera, una reflexión sobre sus logros, el tipo de testimonio final que los hombres importantes dan cuando saben que el tiempo se acaba. Y Raúl habló de su carrera. Habló de los 29 años de Siempre en Domingo. Habló de los artistas que había lanzado, de los momentos que lo enorgullecían, del impacto que creía haber tenido en la televisión mexicana y en la cultura popular del país. Y entonces habló de María Félix. Habló durante 20 minutos. El periodista no interrumpió. Solo escuchó. Raúl dijo cosas que nunca había dicho públicamente. Dijo que el episodio de 1982 lo había marcado de formas que tardó años en entender. Dijo que su reacción inicial, los bloqueos, las llamadas, los intentos de dañarla, habían sido los movimientos de un hombre que no sabía cómo procesar haber sido confrontado por alguien que no le tenía miedo. Dijo que María Félix era la mujer más extraordinaria que había conocido en su vida. No la más famosa. La más extraordinaria. Y luego dijo algo que el periodista tardó años en decidir si publicar. Dijo, ella tenía razón. Ese día ella tenía razón. Yo quise presentarla como si ella fuera un invitado más de mi programa. Como si yo tuviera la autoridad de darle un contexto. Y ella me enseñó que algunas personas no caben en el contexto de nadie. Que algunas personas son su propio contexto. Yo lo sabía y lo ignoré porque mi ego era más grande que mi inteligencia ese día. Y lo pagué. Lo pagué durante 24 años. El periodista le preguntó si se arrepentía de lo que había hecho después. Los bloqueos, los intentos de dañar su carrera. Raúl tardó un momento. Luego dijo, me arrepiento de haber malgastado tanto tiempo y tanta energía en algo que nunca pudo funcionar. No puedes destruir a alguien que no depende de ti para existir. Eso debería haberlo entendido antes. No dijo que se arrepentía de haberlo intentado. No dijo que lo lamentaba. Pero en Raúl Velasco, esas palabras eran lo más cercano a una disculpa que alguien podía esperar escuchar. El 26 de noviembre de 2006, Raúl Velasco murió. Tenía 73 años. Murió en la Ciudad de México, rodeado de su familia. El cáncer terminó lo que había empezado meses antes con la velocidad silenciosa que tienen las enfermedades cuando ya han ganado. México lo lloró con la misma intensidad con que México llora a sus íconos. Los noticieros interrumpieron su programación. Los periódicos sacaron ediciones especiales. Los artistas dieron declaraciones que llenaron páginas enteras. Vicente Fernández dijo que Raúl había sido como un padre para él. Juan Gabriel dijo que le debía todo. El presidente Fox envió sus condolencias oficiales. Fue el funeral de un rey. Porque eso había sido Raúl. El rey de los domingos. El hombre que durante 3 décadas había tenido más poder sobre la cultura popular mexicana que cualquier político, cualquier empresario, cualquier otra figura pública. Y en algún lugar de la Ciudad de México, alguien que conocía a María Félix y que había estado cerca de ella en sus últimos años, vio las noticias y pensó en lo que María había dicho una vez sobre ese hombre. Raúl Velasco es un hombre que aprendió a tener poder antes de aprender a tenerlo con dignidad. La frase circuló de nuevo en esos días. Alguien la recordó, alguien la publicó, alguien la conectó con la muerte de Raúl. Y la pregunta que acompañó esa frase fue inevitable. ¿Había aprendido al final?
¿Había aprendido Raúl Velasco, en esos meses finales con el cáncer desarmándolo y el tiempo agotándose, lo que María le había señalado desde el principio? El periodista que tenía la grabación sabía parte de la respuesta. Sabía lo que Raúl había dicho en esa última conversación. Sabía que había habido un reconocimiento, parcial, imperfecto, construido con la gramática del orgullo que nunca cede del todo, pero real. Raúl había dicho que María tenía razón ese día. Había dicho que había malgastado tiempo y energía. Había dicho que ella era la mujer más extraordinaria que había conocido. No era una disculpa completa. No era la redención cinematográfica que las historias bien construidas suelen ofrecer al final. Era algo más humano que eso. Era un hombre complejo, lleno de contradicciones, que al borde de la muerte había encontrado la manera de decir una verdad que durante 24 años había sido demasiado grande para su orgullo. ¿Era suficiente? Depende de a quién le preguntes. Para quienes creían que Raúl había sido simplemente un tirano, no era suficiente. Para quienes lo amaban sin condiciones, era más de lo que esperaban. Para quienes lo veían con la ambigüedad que merecen los seres humanos reales, era exactamente lo que era. Un hombre llegando tarde a una verdad que siempre había estado ahí. María ya no estaba para escucharla. Eso era lo más triste de todo. No la muerte de Raúl, que había vivido bien y con poder. Sino el hecho de que la conversación que debió ocurrir en vida nunca ocurrió. Que dos personas extraordinarias, cada una a su manera, pasaron 24 años a distancia de una verdad que los dos conocían y que ninguno encontró la forma de decir en el momento en que todavía importaba. La grabación que el periodista tenía no salió inmediatamente después de la muerte de Raúl. El periodista esperó. Pensó que publicarla en el momento del duelo nacional sería una crueldad innecesaria, una manera de manchar un legado en el momento más vulnerable de su memoria. Así que guardó el audio. Lo guardó durante años. Mientras tanto, la historia entre Raúl y María empezó a vivir su vida propia, esa vida que las historias no contadas adquieren cuando suficientes personas saben que existen pero nadie las ha contado todavía. En los círculos del espectáculo mexicano la gente hablaba. Productores que habían estado en Siempre en Domingo durante los años 80 contaban fragmentos. Artistas que habían estado en el foro ese domingo de 1982 recordaban el momento con la intensidad que tienen los recuerdos de los testigos de algo histórico. Los periodistas de espectáculos viejos que habían seguido la carrera de ambos durante décadas conectaban los puntos públicamente o en conversaciones privadas. Y entre el público general, entre los mexicanos que habían crecido viendo Siempre en Domingo y que también habían crecido admirando a María Félix. Había una sensación difusa pero real de que algo importante había ocurrido entre esas dos figuras. Una sensación de historia sin terminar, de preguntas sin respuesta. En 2009, 3 años después de la muerte de Raúl, el periodista finalmente publicó la grabación. La publicó en una revista de análisis cultural, no en una revista de chismes, porque quería que el contexto fuera el correcto. Quería que las palabras de Raúl fueran leídas como lo que eran, el testimonio final de un hombre extraordinariamente poderoso reconociendo los límites de su poder. La reacción fue exactamente tan compleja como la historia lo merecía. Algunos que habían admirado a Raúl toda su vida se sintieron traicionados. ¿Cómo podía el rey de los domingos decir que una mujer tenía razón al humillarlo públicamente? ¿Dónde quedaba el legado? ¿Dónde quedaba el orgullo? Otros que habían amado a María Félix toda su vida sintieron algo parecido a la satisfacción. No el placer mezquino de la venganza, sino la satisfacción más honda de ver confirmado lo que siempre habían sabido. Que María había tenido razón. Que la arrogancia de María era en realidad claridad. Que lo que el mundo había llamado su difícil carácter era simplemente la negativa de una mujer a ser menos de lo que era. Y muchos más, quizás la mayoría, sintieron algo más difícil de categorizar. Sintieron la tristeza particular que produce saber que dos personas que tenían algo importante que decirse nunca encontraron el camino para decírselo a tiempo. La grabación se volvió un documento cultural. Se estudió en cursos universitarios sobre televisión mexicana. Se citó en artículos sobre poder y género. Se analizó en programas de radio como ejemplo de cómo el orgullo puede construir muros que la inteligencia no alcanza a derribar. Pero más allá del análisis académico, más allá del debate cultural, la historia de Raúl y María era simplemente eso. Una historia humana. La historia de dos personas que por razones distintas nunca pudieron ser lo que podrían haber sido el uno para el otro. No amigos, eso nunca hubiera sido posible entre dos egos de esas dimensiones. Pero sí algo.
Algo que ninguno de los dos tuvo nunca, el reconocimiento mutuo de dos personas que se ven y se dicen tú eres real, tú existes, tú importas. Ese reconocimiento nunca llegó en vida. Llegó tarde, incompleto, a través de una grabación y de una muerte y de un periodista que esperó el momento correcto. Pero llegó. Hoy, cuando hablas con alguien que conoció a ambos, que estuvo cerca de Raúl en los años de Siempre en Domingo y que también tuvo el privilegio de estar cerca de María en algún momento de su vida, te dicen lo mismo. Eran iguales. No en el estilo, no en la forma. María era frialdad y distancia y esa elegancia que corta como vidrio. Raúl era calor calculado y dominio del espacio y esa voz que envolvía como manta. Eran opuestos en casi todo lo que era visible. Pero en lo invisible eran el mismo ser. Los dos necesitaban ser los más importantes en el cuarto. Los dos construyeron imperios sobre la base de no ceder nunca. Los dos habían aprendido temprano que en su mundo la debilidad percibida era el fin, y habían pasado sus vidas enteras protegiéndose de esa posibilidad con armaduras de diferentes materiales pero del mismo grosor. Y cuando esas dos armaduras chocaron ese domingo de septiembre de 1982, la colisión fue inevitable. No hubo villano. Hubo dos personas que no sabían cómo dejar de ser lo que eran, ni siquiera por el tiempo suficiente para reconocerse. El legado de ambos sobrevive. Raúl Velasco transformó la televisión mexicana de maneras que todavía son visibles en cada programa de variedades que se produce en el país. Construyó una institución con las manos, la voluntad y ese talento particular que tenía para hacer que millones de personas quisieran quedarse en casa el domingo a acompañarlo. Eso es real. Eso es enorme. Eso no desaparece por sus sombras. María Félix le enseñó a México, y especialmente a las mujeres mexicanas, que era posible existir completamente en los propios términos. Que la femineidad no requería sumisión. Que el talento no necesitaba pedir permiso. Que había una forma de caminar por el mundo con la cabeza tan alta que nadie se atreviera a pedirte que la bajaras. Eso también es real. También es enorme. También sobrevive. Y la historia entre ellos, ese choque de 1982 y los 24 años que vinieron después, sobrevive también. No como un escándalo. Como una parábola. La parábola de dos personas que tenían algo que aprender el uno del otro y que el orgullo no les dejó aprender. Raúl necesitaba aprender lo que María sabía desde siempre, que el respeto que se exige nunca es tan valioso como el respeto que se gana. María quizás necesitaba aprender lo que Raúl demostró en su mejor versión, que el poder puede usarse para construir, que levantar a otros no disminuye al que levanta. Nunca intercambiaron esas lecciones. Se las llevaron consigo. Pero nosotros estamos aquí. Nosotros escuchamos la historia. Nosotros podemos aprender lo que ellos no pudieron enseñarse mutuamente. Que el ego tiene un costo. Que las guerras que se pelean para proteger el orgullo rara vez valen el precio que cobran. Que las personas que parecen nuestros enemigos a veces son simplemente espejos en los que no queremos mirarnos. Que el tiempo es el recurso más caro que existe y que usarlo en el resentimiento es el único gasto del que no hay devolución posible. Raúl Velasco fue el rey de los domingos. María Félix fue la doña. Dos coronas que nunca se inclinaron la una ante la otra. ¿Quién ganó? Quizás la pregunta incorrecta. Quizás la pregunta correcta es esta: ¿qué perdieron? Y la respuesta, si te detienes a pensar en ella, es la misma para los dos. Se perdieron a sí mismos.